I think I'm your enemy, but that don't make you mine. And all I have now is sympathy. I wish that you'd stop trying. Oh, please stop lying. Qué tranquilizante la música de Jack Johnson. Imagínese el mar, las olas rompiendo suavemente en la costa y usted recostado, recostada en la arena, bajo la cálida luz del sol. ¿Qué le parece? Bueno, acabó su canción Jack Johnson y nos deja paso para tratar el tema que hoy nos atañe, que es el tema de la iluminación. ¿Cuál fue la pregunta que me hizo este amigo durante la semana a través de Facebook? Bueno, él me dijo, mira, ¿cómo es que has alcanzado tú la iluminación? ¿Cómo has llegado a ese estado que se supone el Buda alcanzó? Se supone personajes como Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi y tantos otros de lo que se llama hoy el neo-advaita, es decir, la no dualidad actual. Cómo estas personas que pululan por la red con sus videos, pregonando que están en un estado de iluminación, ¿no? Un estado en que ven diferente la vida, no la ven como usted o como yo la veríamos normalmente, sino la ven de una manera extraordinaria, de una manera diferente. Dicen ellos haber tenido una experiencia cúspide, una experiencia crítica, importante, donde, por ejemplo, algunos empezaron de repente a ver que eran una unidad con todas las cosas, que ese perro que pasaba por ahí y ese árbol que estaba más allá, en realidad eran ellos mismos. Es decir, una experiencia que no es la de todos los días, no es la de usted teniendo que tomar el autobús para ir a trabajar y viendo a su jefe como una persona ajena a usted, eh, hacia la cual usted siente un cierto desprecio, digamos, o cosas por el estilo. No, es una sensación como de amor, de inclusividad, de homogeneidad, de totalidad. Entonces, esta es la experiencia que algunos dicen haber tenido y que a partir de ese momento hay un antes y un después. Estas personas a partir de ese momento empiezan en la actualidad me refiero, no en la antigüedad, en la actualidad, a través de las redes sociales, empiezan a pregonar su mensaje, que es un mensaje que digamos dice algo así como todo ha cambiado en mí, hasta ayer yo era una persona, ahora soy otra. Muy parecido a lo que ocurre con los evangélicos, los evangelistas, o a una especie de Pablo de Tarso, que tuvo esa experiencia de que Dios le dijo, o Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento, esa persona que hasta ayer era un ser llamado Saulo, se pasó a llamar Pablo y cambió por completo. Entonces tenemos esa noción, esa idea de que el cambio tiene que ser no solo repentino y radical, sino que tiene que ser notable. Yo me tengo que dar cuenta, tiene que, si alguien me pregunta, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que cambiases? ¿Qué pasó para que lo de ayer diera paso a lo de hoy y lo de hoy sea tan diferente a lo de ayer? ¿Cuál fue el minuto en que pasó el cambio? Entonces, supuestamente yo tengo que ser capaz de decir, bueno, fue a las 3:18, momento en el cual una luz del cielo bajó, me cegó y escuché una voz que me dijo algo así como, Pablo, a partir de ahora estás iluminado y verás el mundo de otra manera. No te sorprendas, ahora formas parte de la gran élite de los elegidos. Eso es lo que tenemos como noción, porque simplemente por repetición se nos ha enseñado que estas personas, al contar siempre esa misma historia, que fue un momento donde todo se disolvió, donde desapareció el yo, ¿no? La sensación de ser alguien y que se sintieron como una experiencia cósmica, una experiencia de unidad con todas las cosas, de amor absoluto. Entonces nos parece que si no es así no puede ser. Entonces, como no nos pasa de esa manera, como no nos ha sucedido una experiencia ni que ha bajado ni un extraterrestre, ni bajó el arcángel Gabriel, nos parece que lo nuestro no vale. Entonces, cuando este amigo mío me hacía esta pregunta de cómo alcancé yo la iluminación, la cual es una pregunta obviamente
con trampa, porque es una pregunta que es falaz en su planteamiento, porque yo no alcancé la iluminación en tal caso, ni nadie la alcanza por esfuerzo propio. Entonces decir, alcancé la iluminación sería como si yo dijera, bueno, me compré un coche, yo fui y me lo compré con mi esfuerzo. Bueno, en este caso no, en este caso es algo que acontece. ¿Cómo acontece? Y usted seguirá preguntándose, como yo decía al principio, ¿y todo esto para qué me sirve? ¿No? En qué me cambia a mí iluminarme o no iluminarme? De qué me sirve? ¿Trabajo mejor? ¿Gano más dinero? ¿Siento más amor? ¿La gente me quiere más? ¿Algo? ¿Tengo más salud? Bueno, digamos que uno, vamos a ver cómo aprende uno, cómo absorbe cosas. Normalmente uno empieza a frecuentar un nuevo grupo de amigos y empieza a escuchar nuevas cosas, ¿no? Empieza a escuchar visiones políticas distintas, visiones religiosas distintas, visiones sociales distintas, visiones de la vida, y esas nuevas formas de ver las cosas, por oírlas, por verlas suceder, por verlas ponerlas en práctica, uno las va incluyendo como posibilidades y empieza a decir, uy, mira, esta gente piensa que la Tierra no es plana, sino que es redonda, ¿no? Y lo viven realmente, hacen mediciones en esa dirección, hacen cálculos, hacen dibujos, y le funciona. Entonces, yo no diría que tengo que creer en que la Tierra es redonda, simplemente me empiezo a impregnar de esa visión y empieza a formar parte de mí. Cuando usted, yo he dado el ejemplo varias veces, usted se pone a leer de la literatura conspiranoica, ¿no? David Icke y todos estos, ¿no? Y de los reptilianos y de los extraterrestres que están ahí queriendo apoderarse del planeta y que todos los políticos de gran nivel son reptiles disfrazados. Y usted, yo se lo cuento así, le parece una locura total. Pero si usted empieza a leer esta literatura una y otra vez, se adentra en un mundo especial, un mundo en donde esas cosas son reales. Entonces usted dirá, bueno, pero sigue siendo fantasía. No, porque de tanto leerlo, usted se entusiasma, se compenetra, y eso empieza a formar tan parte de usted que no le cabe duda de que hay reptilianos, que hay reptiles detrás de cada político. Entonces usted ve a Obama dando una conferencia y usted sabe que es un reptil, pero de acá a la China. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesita uno para realizar, para darse cuenta de que la Tierra es redonda, lo cual no quiere decir que la Tierra lo sea, simplemente que uno se da cuenta de esa posibilidad, ¿no? Y lo empieza a tomar como una realidad, lo cual no quiere decir que sea lo real, simplemente que es una de tantas realidades. Bueno, usted empieza a ver que la Tierra es redonda porque se impregna. Si usted no se hubiera unido a un grupo de gente o no hubiera leído un libro que se llame La Tierra es redonda, dese cuenta, por ejemplo, usted nunca se hubiera enterado que la Tierra es redonda y nunca hubiera pensado que es así y nunca hubiera hecho cosas en esa dirección. Cuando usted ve que la Tierra es redonda y es una realidad para usted, empieza a hacer cosas como por ejemplo, qué sé yo, viajes por el mar, viajes por el cielo, empieza a pensar en satélites y cosas que pueden circunvalar la Tierra porque es redonda y existe el orbitar a la Tierra, cosa que no puede suceder si es plana y cosas por el estilo. Entonces, tiene consecuencias materiales. O sea, usted puede hacer un montón de cosas que no podría hacer porque no se le ocurrirían jamás si considera que la Tierra es plana. Entonces, cuando usted empieza a tener lo que se llama iluminación, y vamos a aclarar a qué nos referimos con esto. Cuando usted está convencido de que usted es Juan Pérez, ¿no? O María González, y nada más, como una isla flotando en el gran universo de otras personas, y cosas, y animales, bueno, usted se siente una parte. Y todo lo que sea una parte está separado del resto. Y si está separado del resto, está en fricción con el resto, está en oposición con algunos, en comunión con otros, pero está luchando por persistir, está luchando por existir. Y eso ocurre todo el tiempo y no solo agota, sino que también genera cosas como el miedo, la depresión, porque uno intenta hacer algo contra el resto y falla, y al fallar se siente mal. Entonces, ese postulado, así como el de la Tierra es plana, bueno, el postulado de yo soy yo y los demás son los demás,
y el universo es el universo y está ahí afuera y yo estoy acá adentro, eso trae dolor. Entonces, ¿por qué un Buda busca la iluminación? ¿Por qué un Jesucristo busca la unión con el Padre? ¿Por qué los santos y sabios de todas las religiones y tradiciones buscan esa integración? La palabra yoga, por ejemplo, significa unión, ¿no? Ese yug, ¿no? Religión, religar, volver a unir. ¿Por qué buscan ese unir y con qué? Bueno, esa unión es la unión con la totalidad, con lo que existe, con la vida en sí, no con un postulado filosófico, como si fuera el mundo platónico de las ideas. No, no, no. Se trata de darse cuenta, vamos a hablar a nivel ecológico, supongamos, darse cuenta que yo respiro aire y que si a mí me cortan un brazo, yo puedo, me lo cosen bien y ahí ando vivito y coleando y vivo muchos años más. Pero a mí me quitan el aire, que supuestamente es un no yo, porque el brazo es yo, es mío, pero el aire no. El aire está ahí, es de todos. Pero si a mí me quitan el aire, me muero. Y si a mí me quitan el sol, que supuestamente está ahí arriba y es de todos, y es no yo también, me muero. O sea que si miro y examino bien las cosas, empiezo a darme cuenta que yo soy una totalidad ecológica. Es decir, que yo no existo fuera del ecosistema. Yo soy el ecosistema, yo soy el aire, porque sin el aire muero. Yo soy el sol, porque sin el sol muero. Yo soy el alimento, porque sin el alimento muero. Y además, esa idea reduccionista de la ciencia dura, de que yo soy un ser humano en el mundo, separado del mundo, en lugar de con el mundo, es lo que causa ese dolor. Pero es simplemente un postulado, es simplemente una manera de pensar. Si yo cambio esa manera de pensar y empiezo a, digamos, la música de mi vida, en lugar de ser, no sé, otoño de Vivaldi, se convierte en primavera de Vivaldi, ¿qué cambia? Bueno, cambian las notas, cambia la cadencia, está el mismo violín, está el mismo, no sé, corno, está la misma trompeta, lo que usted quiera, pero cambia la manera de expresar, la manera de sonar, los matices, la cadencia y las notas. Entonces obtengo la primavera, que de repente es mucho más alegre. Y usted me dirá, bueno, pero si ambos son notas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que si yo escucho otoño o invierno, me va a transmitir una sensación de mayor tristeza, introspección, sequedad, mientras que si yo escucho primavera me va a ensalzar, me va a levantar, me va a volver mucho más alegre y expresivo y feliz, porque me llena de esos colores que tiene Primavera de Vivaldi. Entonces llevémoslo al plano de las ideas. Si yo considero que la Tierra es plana, va a tener sus consecuencias. Ciertas cosas no se me van a ocurrir jamás, ciertas otras no las voy a hacer jamás. Y si tengo una visión de la Tierra redonda, sí se me van a ocurrir muchas cosas y muchas posibilidades que de la otra manera no. ¿Es mejor una que la otra? No, son solamente ideas. No es mejor primavera de Vivaldi que otoño o invierno o verano. No, no, no es mejor. Simplemente es diferente y trae consecuencias diferentes. Entonces, alcanzar la iluminación, ¿cómo es alcanzar? ¿Cómo puede uno alcanzar ese nuevo estado? ¿Puedo yo, por ejemplo, convencerme a mí mismo que la Tierra es redonda si estoy rodeado de gente que piensa que la Tierra es plana? Difícil. Muy difícil porque jamás se nos ocurre. Simplemente porque crecimos con que la Tierra es plana, estamos acostumbrados a oír que la Tierra es plana. Puede pasar que un tipo, entre miles o entre millones, en ese mundo de la Tierra plana, se empiece a preguntar, porque no sé, observó el vuelo de un pájaro, observó, no sé, el océano y el horizonte, y se le ocurrió la idea de que ahí en el horizonte no se acaba la cosa, sino que puede estar curvado y puede haber más, vaya a saber. Eso puede ser un Buda, ¿ve? Que en medio de un montón de otras personas que no tenían esa intuición, bueno, él la tuvo y caminó en esa dirección y se fue impregnando de esas mismas deducciones, ideas y conexiones que lo llevaron a iluminarse. Entonces, ¿qué es iluminarse? Iluminarse es dejar entrar la posibilidad de que uno es el todo.
Uno es la totalidad de lo que existe. Y de nuevo, te dirá, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué? Yo voy a trabajar todas las mañanas, tomo el autobús, no sé, como, duermo, eh, no sé, amo, odio. ¿En qué me va a cambiar todo esto? Bueno, cuando usted empiece a pensar que ese otro con quien se relaciona en realidad es usted, tanto como usted mismo es usted, lo que siempre creyó, bueno, el otro también es usted. El cielo es usted, el océano es usted, no sé, el viento es usted, la persona agresiva es usted, la persona alegre es usted. Todo lo que ocurre está conectado. Todo lo que ocurre ya no son islas sueltas, Hitler por aquí y la Madre Teresa por acá. No, en realidad es toda una especie de unidad, un continuo. En el budismo Mahayana hay un símbolo que es una especie de gran telaraña que tiene gotitas de rocío incrustadas. Y estas gotitas de rocío reflejan la luz. Y cuando usted mira cada gotita de rocío, a través del reflejo que se produce en su superficie, usted puede ver todas las otras gotitas de rocío. Es decir, no deja de haber seres individuales, no deja de haber gotitas, pero cada gotita se sabe reflectora de la totalidad, se sabe conectada con la totalidad. Entonces quien está iluminado es aquel que sabe que todos los demás son él mismo. Y esto trae una consecuencia muy grande. No es que a partir de ese momento usted va a amar a la humanidad y que no le va a importar que lo pisoteen o que te lo maten o siga viviendo. Si usted lo toma muy a pecho y sigue caminando en esa dirección, la dirección de la iluminación, claro que va a pasar eso. Por eso el Buda es como que dijo, momentito, dijo, cuando llegó a ese punto, dijo, hasta acá, acá me planto. Y el Buda dijo, voy a regresar, no me voy a ir, no me voy a ir en esa iluminación, sino que voy a regresar y voy a enseñar a la gente. Entonces se conectó otra vez con el mundo de la diversidad, con el mundo de tú eres tú y yo soy yo, pero manteniendo en su interior esta idea de la unidad. ¿Cómo le llegó al Buda la idea de unidad, de esta totalidad? Bueno, el Buda no vivía en un mundo donde todos eran necios, donde todos eran no iluminados, sino que había mucha gente y muchas tradiciones en su época también, a través de libros, obviamente libros en hojas de palma, escritos, que transmitían este perfume. Bueno, y el Buda lo tomó. El Buda tomó esto y lo oyó, lo leyó, lo conversó, y todo esto lo fue motivando. Quizás no le dieron vaya a saber, no le dieron la comida lista y preparada, sino que él tuvo que ir armándosela con algunos ingredientes. Pero como la pasión de él iba en esa dirección, fue armando esa comida. Y finalmente la fue degustando y fue diciendo, esto me encanta. Y empezó a ver las cosas de esa manera. No tuvo que esforzarse. Por ejemplo, Nisargadatta Maharaj, un iluminado de estos tiempos, que ya ha muerto, pero hace muy poco, decía, mi maestro me dijo que yo era la totalidad, que yo era Brahman, que yo era aquello, que yo era la vida misma, que no existía como Nisargadatta Maharaj y nada más, ¿no? Se llamaba Maruti en esa época, como Maruti y nada más, sino que yo era la totalidad. Y él dice, y yo le creí. Tan simple como eso, y yo le creí. Usted pensará, bueno, se trata entonces de creer, como yo creo en, no sé, en Jesucristo, y tengo que creer en algo. Bueno, no. Lo dijo así Nisargadatta como una manera en que él se expresaría. Lo que habrá querido decir es que él escuchó eso que le dijo su gurú y le pareció muy sensato. Y lo escuchó una vez, dos, lo meditó. Él mismo dice, me sentaba a meditar yo en lo que mi gurú me decía, y le pareció sensato. Si a usted le dicen la tierra es redonda, usted viene del mundo de la tierra plana, la primera vez que se lo dicen le parece un disparate. Y usted no va a acordar nada, no le va a interesar ese asunto. Pero si usted deja que esto le resuene una y otra vez y se lo cuentan y usted lo tiene presente y a la su vez mira la tierra y mira los pájaros volando, poco a poco esta idea se le va a ir impregnando y va a llegar al punto donde usted va a decir, sí,
para mí es muy sensata esta idea, para mí es así. Y podría contándole a otro decirle, mira, me dijeron que la tierra era redonda y lo creí, como para resumir. Pero en realidad fue un proceso donde usted fue asimilando, donde el otoño de Vivaldi, entrando notas nuevas, se fue transformando poco a poco en primavera de Vivaldi. Otras veces la irrupción de esas notas es más fuerte y usted dice, bueno, tuve una experiencia mística, porque usted estaba escuchando otoño de Vivaldi y de repente alguien le sube el volumen a primavera, pero 100 veces más de lo que usted estaba escuchando, y lo abruma. Y usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música tan hermosa? ¿De dónde viene? Y le apagó por completo otoño, pero porque se lo aplastó. Primavera fue aplastante. A veces pasa eso se llama la experiencia cumbre, o la experiencia cúspide, que es esa que yo le decía, donde la gente dice, vi la totalidad, vi los universos amándose entre sí, vi que yo era la planta, yo era la persona, yo era ese transeúnte, yo era mi jefe que me trataba mal, yo era todo. Pero así como esas experiencias se tienen, muchas veces, así como se tienen, se disuelven. Es decir, a usted le suben el volumen a primavera, hasta que sea un volumen abrumador, ya no escucha más otoño, usted dice, qué maravilla, primavera, qué hermosa esta melodía, ¿de dónde viene? Y ¡pum!, se apagó. Porque la experiencia cumbre a veces dura minutos, y se apagó. Y usted empieza a escuchar de nuevo otoño o invierno, y poco a poco se vuelve a lo de siempre. Entonces usted diría, tuve una experiencia cumbre, pero no caló. O, por ejemplo, fui a la charla que daba el iluminado tal, el gurú tal, el maestro tal, y me pareció fantástico, pero me duró 3 días. Después del tercer día ya era yo de nuevo con mis cosas. Entonces, ¿qué hace que una experiencia cumbre o un contacto progresivo con estas nuevas ideas, por ejemplo que la Tierra es redonda, cale o no cale? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que pasar para que eso cale o no cale? Es como si usted me preguntara, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo estudie? O para que se interese por, qué sé yo, por la filosofía, contándole cosas de la filosofía, haciéndole vivir experiencias. No lo sé, porque depende de cada ser humano. Usted no puede hacerle escuchar Primavera de Vivaldi a una persona y esperar que matemáticamente reaccione y diga, esto es maravilloso, la voy a cambiar, ya no voy a escuchar más otoño, ahora voy a escuchar primavera. No, quizás otra persona dice, no, mira, a mí me encanta otoño, es más oscura, va más conmigo, primavera la verdad no me moviliza tanto. Entonces, ¿cómo funciona? Es imprevisible. Por eso en las tradiciones religiosas se dice que existe tal cosa como la gracia divina. La gracia se derrama. Usted no puede comprar la gracia. En la época medieval se compraban las indulgencias, ¿se acuerda? Para ganarse el cielo o para salir del infierno o del purgatorio. Pero bueno, aparentemente no eran tan efectivas, ¿no? La gente se seguía tostando a vuelta y vuelta ahí en el infierno. Es decir, la gracia no puede comprarse. Usted no puede tener la sabiduría garantizada. Usted no puede tener una reafirmación previa de que cuando usted escuche primavera usted va a ser un cultor de esa melodía por siempre. No. Inclusive quizás usted empieza a pensar que la Tierra es redonda, pero pasan los años y por más que usted haga cosas como crear satélites, como le decía, utilizar el radar o un montón de herramientas que se van creando gracias al concepto de la Tierra redonda, la navegación, la cartografía del planeta, bueno, de repente usted empieza a añorar la Tierra plana y empieza a decir, bueno, pero la Tierra plana también tenía su belleza, porque aunque no podíamos movernos a otros puntos del planeta, porque la Tierra era plana y se acababa, y había esos monstruos que nos comían al final del horizonte, esa falta de movilidad, esa limitación tenía su belleza. Por lo tanto me gustaba. Y poco a poco usted regresa a eso. Y un día se encuentra otra vez rodeado de las personas que consideran que la Tierra es plana. Y lo disfruta. Entonces está mal. ¿Por qué estaría mal?
¿por qué está mal escuchar otoño y invierno, y no primavera y verano de Vivaldi? ¿Por qué va a estar mal una cosa por sobre la otra? No está mal, tampoco está bien. Simplemente cada una de ellas apareja visiones diferentes. Entonces, cuando se me preguntaba cómo fue mi experiencia, cómo es que yo llegué a la iluminación, bueno, entonces yo explicaba que bajo un punto de vista sí estoy iluminado, porque sí, he incluido en mi vida, o se incluyó, mejor dicho, por eso digo el lenguaje falaz, esa comprensión. Es decir, yo en mi fuero interno sé, está la canción vibrando ahí de fondo, de que yo soy la totalidad. Y no tengo dudas, no tengo la duda de será, no será. Lo siento, para mí eso es una realidad. Es como decir que la Tierra es redonda. Así como estoy convencido que la Tierra es redonda, por más que quizás no lo sea, yo estoy convencido, eh, también lo estoy de que yo soy ese Brahman, ese absoluto, de que yo soy la vida entera, de que no hay divisiones verdaderas. Sin embargo, me gusta olvidarlo, me gusta dejarme llevar por la tierra plana, porque la tierra plana permite otras cosas, que no permite esta visión de la iluminación. Y el Buda lo vivió así también. El Buda llegó a su estado de nirvana, de esfumarse, justamente, porque caminar en la dirección de la iluminación, de la tierra redonda, obviamente aporta una gran paz, una gran tranquilidad, que es la tranquilidad, imagínese, de que el mundo ahora no depende de usted. Usted no es el centro del universo, dicho en términos religiosos, porque todo esto tiene siempre una traducción poética. Usted me dirá, ¿y por qué? ¿Por qué se traduce en poesía? ¿Por qué no se queda así? Y bueno, porque no es ciencia. Esto es cosas del corazón, cosas del ser humano. Y la traducción poética es que uno se funde con Dios, uno se entrega a la divina providencia. Es el abandono, uno se descubre abandonado, uno se descubre en manos de Dios y que Dios hace lo que quiere. Entonces, ¿qué diferencia hay entre plantearlo poéticamente y decirlo más crudamente? Bueno, si yo lo digo crudamente, es decir, mira, descubrí que todo es uno, ¿no? O realicé, o comprendí, o empecé a ver las cosas como que todo es uno, toda es una unidad, todo es una realidad interconectada. Pero eso suena muy frío. A mí me gusta más decir, bueno, descubrí que Dios nos ama, y que nos ama de una manera que nos incluye, y que Dios es nosotros. No tanto que yo soy Dios, sino que Dios es yo, y que eligió convertirse en mí y en todos los seres para jugar un juego, para el gran drama divino, para divertirse. Entonces, esa divinidad se convierte en la parte, en mí, y juega un juego. Imagínense que el juego consiste en que yo tengo que buscarlo, en que yo tengo que acordarme otra vez que la Tierra era redonda y no solo plana. Y a veces cuando llego al punto de descubrir que la Tierra es redonda, es decir, cuando llego a descubrir que yo soy en el fondo ese Dios que juega a ser yo, ese Dios dice, bueno, ¿y qué pasa ahora? Se nos acaba el juego. Entonces Dios a propósito me hace olvidar, me da un toquecito en la cabeza, como cuando Hera, la esposa de Zeus, tocaba con la locura a alguno de sus, a Hércules, por ejemplo, de los hijos espurios de Zeus. Bueno, de la misma manera, a veces Dios toca a un ser humano y le dice, bueno, ahora olvídate,